En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi esposo infiel me humilló por ser vieja, robó $15.000 de mis ahorros, y 3 días después un mensaje de texto destruyó su carrera, su reputación y su futuro. Tengo 42 años, soy mujer, y resulta casi cómico cómo estoy escribiendo esto, aunque para mí la situación está lejos de ser graciosa. Aquí me encuentro, con un parche cubriendo mi ojo, papeles de divorcio sobre la mesa y el corazón completamente destrozado. Mi esposo, Dylan, y yo hemos estado casados durante 8 años. Nuestra diferencia de edad de 4 años nunca pareció representar un problema hasta hace poco tiempo. Claro, ocasionalmente surgían bromas sobre que yo había robado de la cuna, o que él tenía un modelo más antiguo, pero siempre venían acompañadas de palabras tranquilizadoras asegurándome que mi madurez le resultaba atractiva. Al menos eso era lo que yo pensaba. Esta dinámica se mantuvo así hasta hace poco, cuando sus comentarios sobre mi edad comenzaron a adquirir un tono más hiriente. Dejó de interesarse en nuestra intimidad, siempre encontrando excusas relacionadas con el estrés laboral o algún incidente ocurrido durante el día. Intenté absolutamente todo, compré lencería nueva, preparé sus comidas preferidas, incluso sugerí escapadas de fin de semana para reconectar. Nada logró acortar la creciente distancia que se formaba entre nosotros. Nuestro último aniversario fue particularmente revelador. Organicé meticulosamente una escapada sorpresa al lujoso resort donde habíamos disfrutado nuestra luna de miel. Dediqué semanas enteras coordinando con su asistente para asegurarme de que su agenda estuviera completamente libre. Sin embargo, él terminó emborrachándose en el bar del hotel, y quedándose dormido antes de que pudiéramos siquiera brindar por nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, estaba más interesado en revisar su teléfono que en disfrutar del masaje en pareja que había reservado con tanta ilusión. Cuando le expresé mi decepción, me respondió con evidente irritación. No todo el mundo se emociona con las mismas cosas que la gente de tu edad. Sus extensas jornadas en la oficina empezaron a incluir horas felices obligatorias a las que nunca recibí invitación. De repente su teléfono apareció protegido con contraseña. Comenzó a asistir al gimnasio en horarios inusuales, y a comprar ropa nueva que jamás usaba cuando estaba conmigo. Todos estos comportamientos constituían las señales clásicas de una infidelidad. Hace 3 semanas, recibí el diagnóstico de un desprendimiento de retina. Aunque no es una condición que ponga en riesgo la vida, requiere intervención quirúrgica para evitar la pérdida permanente de visión en el ojo afectado. El especialista más reconocido se encontraba en mi ciudad natal, a 2 horas de distancia. Le pedí a Dylan que me acompañara, pensando que esta crisis médica le recordaría aquella parte de nuestros votos matrimoniales que habla de estar juntos en la salud y en la enfermedad. Su respuesta fue que resultaría demasiado vergonzoso que lo vieran conmigo allí. Cuando le pregunté qué quería decir exactamente con eso, murmuró algo sobre encontrarse con antiguos compañeros de mi escuela, y tener que explicar por qué se había casado con alguien considerablemente mayor que él. Le pedí entonces a mi hermana, Elaine, quien vive en mi ciudad natal, que me recogiera y me llevara a la consulta. La noche antes de partir, encontré a Dylan escribiendo frenéticamente mensajes en su teléfono dentro de nuestro estudio. Cuando entré, se sobresaltó visiblemente y colocó el dispositivo boca abajo con rapidez. «Cosas del trabajo», me dijo con una sonrisa evidentemente forzada. Ya ni siquiera tenía energías para iniciar una discusión. Sin embargo, al girarme para salir, noté una bolsa de regalo escondida detrás de su escritorio. Lencería costosa de una boutique en la que yo jamás había puesto un pie. Pueden imaginar cómo me sentí, pero decidí no confrontarlo justo antes de someterme a una cirugía tan importante. El viaje a mi ciudad natal con Elaine fue extremadamente difícil. No podía dejar de pensar en aquella bolsa de regalo. Tenía claro que ese obsequio no estaba destinado a mí, pero consideré que habría tiempo suficiente para enfrentarlo a mi regreso, cuando estuviera recuperada. A la mañana siguiente, mientras me preparaban para la cirugía, mi teléfono comenzó a sonar. Pensé que podría ser Dylan deseándome suerte. En lugar de eso, recibí un mensaje de texto que decía: «No puedo más, eres vieja, merezco algo mejor. No te molestes en volver a casa». Adjunto al mensaje encontré papeles de divorcio que, aparentemente, llevaba semanas preparando en secreto. Mi presión arterial descendió tan bruscamente que la enfermera me preguntó si me encontraba bien. Debí haberme puesto pálida como un fantasma ante semejante impacto. Le entregué mi teléfono a mi hermana antes de que me llevaran al quirófano, sabiendo que en poco tiempo estaría bajo anestesia y, al menos temporalmente, podría olvidarme de toda esta situación. Cuando desperté, con vendajes cubriendo un ojo y visión borrosa en el otro, Elaine permanecía fielmente a mi lado. Por su expresión facial supe que había despertado, pero solo para encontrarme con una pesadilla aún peor. Me informó que Dylan había llamado, exigiendo saber cuándo firmaría los papeles para poder continuar con su vida.
Incluso tuvo la osadía de preguntar si podía firmarlos digitalmente. Elaine le indicó exactamente dónde podía colocar esos documentos. Mi dulce hermana, maestra de jardín de infancia, tenía sorprendentemente muchas cosas que decirle. En otras circunstancias, me habría resultado cómico escuchar a mi hermana expresarse de esa manera. Los días posteriores fueron una mezcla confusa de medicamentos para el dolor, gotas oftálmicas y episodios de llanto que intensificaban aún más el dolor en mi ojo recién operado. Los médicos me advirtieron que el estrés emocional podría complicar significativamente mi recuperación. Durante mi consulta postoperatoria, el especialista me preguntó por mi presión arterial. Cuando finalmente me derrumbé y le relaté lo sucedido con el mensaje de Dylan, quedó tan horrorizado, que llamó inmediatamente a la trabajadora social del hospital para que conversara conmigo. Ella me proporcionó información sobre recursos terapéuticos y grupos de apoyo para personas atravesando divorcios traumáticos. Le agradecí cortésmente, aunque sentí vergüenza por estar discutiendo estos temas personales con mi especialista ocular en lugar de un terapeuta. 3 días después de mi intervención quirúrgica, mi vecina me llamó para interesarse por mi estado de salud. Mantenemos una relación bastante cercana, así que estaba al tanto de mi situación. Durante nuestra conversación, mencionó haber visto a una mujer rubia que se había mudado el día anterior a mi casa. También comentó que habían sido bastante ruidosos durante la noche. Mi primer impulso fue llamar a mi mejor amiga para desahogarme, pero dudé. No tenía las fuerzas necesarias para seguir hablando sobre el tema. Una conversación así solo empeoraría mi estado postoperatorio, que necesitaba transcurrir en mi ciudad natal hasta completar el seguimiento médico. Cuando finalmente reuní el valor para llamar a Dylan, su crueldad me sorprendió incluso a mí, que ya conocía esta nueva faceta suya. Me confesó que llevaba meses planeando abandonarme, que su nueva novia tenía apenas 24 años y que, a diferencia de lo que sentía conmigo, no le provocaba náuseas cuando se desvestía. Se rió abiertamente cuando le recordé que la casa era legalmente mía. Su respuesta fue: buena suerte haciendo valer eso desde otro estado con tu parche en el ojo como una pirata. Lo que Dylan no sabe, o ha olvidado convenientemente, es que compré nuestra casa con mi herencia hace 4 años. Esa propiedad no está sujeta a división de bienes matrimoniales, como aparentemente él cree. Su actual empleo lo conseguí yo misma, después de que estuviera desempleado durante 8 largos meses. Solicité favores a amigos universitarios para asegurarle esa posición. Irónicamente, fue precisamente allí donde conoció a su nueva pareja. Durante aquellos 8 meses de desempleo, yo cubrí absolutamente todos los gastos. Las cuotas de su automóvil, sus préstamos estudiantiles, incluso el traje que utilizó para la entrevista laboral. Edité meticulosamente su currículum, practiqué preguntas potenciales con él. Creí firmemente en sus capacidades cuando nadie más estaba dispuesto a darle una oportunidad. ¿Y cómo retribuyó esa lealtad inquebrantable? Enviándome papeles de divorcio por mensaje de texto mientras me encontraba en cirugía, e instalando a su nueva novia en mi casa en cuestión de días. Así que aquí es donde quizás me convierta en la villana de esta historia. Ayer contacté a mi agente inmobiliaria. Tiene una familia encantadora, y está buscando urgentemente un alquiler en nuestro vecindario. Pueden mudarse en las próximas semanas. También mantengo contacto con Marcus, el director financiero de la empresa donde trabaja Dylan y antiguo amigo mío de la universidad. He revisado recibos de cenas supuestamente realizadas con clientes. Existe la posibilidad de que muchos de esos supuestos clientes nunca existieran y fueran en realidad encuentros con su nueva pareja. Considero importante que mi amigo pueda examinar detalladamente esos registros para investigar el destino real de los recursos empresariales. Hay algo más que me preocupa profundamente. Hace 2 años, Dylan tomó prestados $15,000 de mis ahorros personales para lo que denominó una oportunidad de inversión urgente. Me prometió devolverlo con intereses en 6 meses. Ese plazo llegó y pasó, y cada vez que mencionaba el tema, se ponía inmediatamente a la defensiva o cambiaba de conversación. Eventualmente, dejé de preguntar para mantener la paz en nuestro hogar, resignándome a perder ese dinero. Ahora me pregunto si esos fondos se utilizaron para conquistar a su actual novia. Estoy sentada con los dedos suspendidos sobre el contacto de Marcus, contemplando si debería realizar esa llamada. Dylan me ha arrebatado todo y una parte de mí desea devolverle el favor. Sin embargo, otra parte se cuestiona si eso me convertiría en alguien tan despreciable como él. Entonces, aquí va mi pregunta. ¿Actuaría incorrectamente si al expulsar a mi esposo infiel y su novia de mi propiedad los obligo a buscar otro lugar donde vivir? ¿Estaría cruzando una línea ética si comparto mis preocupaciones sobre sus prácticas financieras con su superior? Actualización 1. Bien, aquí está la situación actual. Ha transcurrido una semana completa entre mi publicación original y esta, que constituirá mi primera actualización.
No estoy segura si vendrán más, pero esta es al menos la primera. Muchas personas me han animado a contactar a Marcus, argumentando que es perfectamente normal que una persona se defienda ante tales circunstancias. Dylan considera que no valgo nada, que soy completamente inútil por ser una mujer vieja, según sus palabras. Pues bien, entonces no debería beneficiarse de los favores proporcionados por mujeres viejas como yo, consiguiéndole empleo, vivienda y todo lo demás que ha obtenido a través de mí. Llamé a Marcus al día siguiente de publicar mi historia. Él estaba informado sobre mi intervención quirúrgica, así que lo primero que hizo fue preguntarme amablemente por mi estado de salud. Mostró más preocupación como amigo que mi propio esposo. Inicialmente no pude mencionarle los gastos sospechosos, porque estaba genuinamente interesado en mi recuperación, y deseaba saber si la operación había resultado exitosa. Sin embargo, cuando finalmente le planteé el tema, la conversación adquirió un tono considerablemente más serio. Le expliqué detalladamente lo acontecido en los últimos días, incluyendo mis sospechas sobre los posibles gastos irregulares. Me aseguró que investigaría minuciosamente el asunto, verificando con qué clientes se había reunido realmente y los gastos que Dylan había cargado a la empresa. ¿Está mal lo que hice? Honestamente, no lo sé con certeza. Me importa en este momento. Después de su comportamiento hacia mí, realmente no. No fabriqué evidencias falsas contra él. No era necesario. La verdad resultaba suficientemente condenatoria, pues incluso Marcus reconocía que un empleado con semejante nivel de gastos no era habitual. Ciertamente, en una corporación de gran tamaño estos detalles podrían pasar desapercibidos, a menos que alguien específicamente señalara la irregularidad. Pocos días después, se formalizó un contrato de arrendamiento para mi casa. La familia interesada, una pareja verdaderamente encantadora con 2 hijos, podrá instalarse la próxima semana. Mi agente inmobiliaria mostró sorpresa ante la premura, pero evitó hacer preguntas cuando mencioné circunstancias relacionadas con mi divorcio. Ayer envié un mensaje a Dylan informándole que los nuevos inquilinos se mudarían la próxima semana, y que debía desalojar mi propiedad en las siguientes 24 horas. Incluí un recordatorio específico señalando que la propiedad está exclusivamente a mi nombre, y que los nuevos inquilinos tienen instrucciones precisas de llamar inmediatamente a la policía si él continuaba allí cuando llegaran. Su reacción fue instantánea y explosiva. 15 llamadas perdidas en apenas 20 minutos. Cuando finalmente contesté, estaba tan enfurecido que apenas podía articular frases coherentes. Me amenazó con acciones legales, órdenes de restricción e incluso con arruinar mi reputación profesional. Le recordé con absoluta calma que la casa había sido adquirida con mi herencia personal, y que su nombre no figuraba en ningún documento oficial. Gritó descontroladamente a través del teléfono que yo no podía hacerle esto. Mi única respuesta fue: mírame hacerlo, porque es exactamente lo que estoy haciendo. Poco después, recibí un mensaje desde un número desconocido. La persona se identificó como Dana, precisamente el nombre de la mujer con quien me había reemplazado. Aparentemente, Dylan le había informado que yo los estaba dejando sin hogar por simples celos, y que carecía de cualquier recurso legal para hacerlo. Casi me reí ante semejante ironía. Esta mujer me estaba juzgando basándose exclusivamente en las mentiras de Dylan, mientras dormía tranquilamente en mi cama, en mi casa. No respondí a su mensaje, pero lo conservé cuidadosamente. Algo me indicaba que podría resultar útil más adelante. Transcurrieron varias horas. Dylan me envió entonces un mensaje de voz que sonaba inquietantemente sereno. Se burló de mi patético intento de dejarlos sin vivienda, afirmando que él y Dana ya planeaban mudarse a la casa de ella de todos modos. Me llamó nuevamente, una vieja ridícula desesperada, y prometió que me arrepentiría por complicar las cosas. ¿En serio estaba ahora amenazando mi integridad? Debería sentirme victoriosa ante esta situación. En lugar de eso, me encuentro despierta a las 3 de la madrugada, reproduciendo mentalmente su amenaza una y otra vez. Dylan conoce personas influyentes en mi industria. Tiene acceso a contactos profesionales que he construido durante décadas. ¿Podría realmente perjudicar mi carrera? ¿Y si la evidencia que proporcioné a Marcus no resulta suficiente para iniciar una investigación formal? ¿Habré comenzado una guerra que no puedo ganar? Mañana tengo programada mi consulta de seguimiento médico. Los especialistas evaluarán el progreso de cicatrización en mi ojo. Espero poder concluir con este proceso y regresar pronto. Permanecer lejos de todo esto solo aumenta mi ansiedad considerablemente. Actualización 2. Para establecer una línea temporal clara, mi cirugía ocular se realizó hace exactamente 2 semanas. Para quienes han preguntado por mi estado, mi ojo está sanando satisfactoriamente. Los médicos afirman que mi visión debería recuperarse completamente en aproximadamente un mes. Mientras tanto, mis nuevos inquilinos se instalaron sin inconvenientes hace 5 días.
Dylan debería haber recogido sus pertenencias para entonces, aunque no he solicitado detalles específicos sobre este proceso. Sin embargo, revisé las grabaciones del sistema de seguridad de la casa, donde pude observarlo a él y a ella empacando apresuradamente sus cosas. Las grabaciones también revelaron que se llevó objetos que definitivamente no le pertenecían. El valioso juego de plata antiguo de mi abuela, dispositivos electrónicos adquiridos por mí, e incluso fotografías enmarcadas de mi familia. He documentado meticulosamente todo esto para presentarlo a mi abogado. Por otro lado, aún no he recibido noticias concretas de Marcus. ¿Habrá logrado Dylan manipular la situación para evadir consecuencias? He redactado y posteriormente eliminado docenas de correos electrónicos de seguimiento, intentando no proyectar desesperación o afán de venganza, pero no puedo evitar preguntarme si mi plan ha fracasado o si eventualmente se hará justicia. Ayer, mientras mi hermana se encontraba en su trabajo, el timbre de la puerta sonó inesperadamente. No esperaba visitas, así que miré cautelosamente por la mirilla, utilizando mi ojo en mejor estado. En el porche, una joven rubia se movía nerviosamente, cambiando el peso de un pie a otro. Era Dana. Mi primer instinto fue fingir ausencia. Permanecí completamente inmóvil junto a la puerta, conteniendo incluso mi respiración. Luego volvió a tocar, afirmando que sabía perfectamente que yo estaba dentro y que solo deseaba hablar sobre un asunto importante. Cuando finalmente abrí la puerta, noté inmediatamente que había estado llorando. Fue directamente al punto. Acababa de descubrir que Dylan le había mentido sistemáticamente durante todo este tiempo. La invité a pasar considerando que, en estas circunstancias, el enemigo de mi enemigo podría convertirse en mi aliada. Lo que siguió fue como una surrealista sesión terapéutica compartida con la amante de mi esposo. Ambas, víctimas del mismo hombre manipulador, comparando notas sobre su intrincada red de mentiras. Durante la siguiente hora, Dana me reveló una historia particularmente perturbadora que me afectó profundamente. Dylan había elaborado una ficción extremadamente compleja sobre nuestra relación, contándole diferentes mentiras durante las distintas etapas de su engaño. Inicialmente, le dijo que yo era simplemente su compañera vieja de apartamento, una mujer que albergaba sentimientos no correspondidos hacia él. Posteriormente, cuando la relación avanzó, admitió que yo era efectivamente su esposa, pero aseguró que estábamos separados, describiendo la situación como si yo fuera alguien obsesiva y vengativa. Le aseguró que nuestro divorcio estaba prácticamente finalizado, pendiente únicamente de trámites burocráticos. Según Dana, él me caracterizaba como una mujer amargada de mediana edad incapaz de aceptar que él había continuado con su vida. La referencia a mediana edad resultó particularmente dolorosa. Le prometió que vendería su parte de nuestra casa una vez que yo firmara los documentos de divorcio, utilizando ese dinero para viajar juntos alrededor del mundo. Pero eso no fue todo. Dana me confesó que Dylan efectivamente había estado llevando clientes a cenas corporativas, pero también la incluía a ella, en estos mismos establecimientos, utilizando la tarjeta empresarial para cubrir los gastos. La semana anterior, ella lo había escuchado conversando telefónicamente, suplicando desesperadamente a alguien llamado Marcus que retrasara una auditoría interna hasta que pudiera arreglar las cosas. Así que la investigación efectivamente había comenzado. Esta confirmación debería haberme proporcionado satisfacción, pero no había tiempo para experimentar emociones cuando aún quedaba más información por descubrir. Dana continuó relatando que Dylan también le había solicitado préstamos económicos, supuestamente para las mismas inversiones que yo conocía demasiado bien. El recuerdo de mis $15,000 atravesó fugazmente mi mente. Cuando Dana le solicitó documentación formal sobre estas inversiones, él reaccionó enfurecido, acusándola de desconfiar injustificadamente. Finalmente, ella le entregó casi $8,000, representando todos sus ahorros como recepcionista. Pero si consideran que mi reacción ha sido excesiva por realizar aquella llamada y gestionar lo de la casa, es porque aún no han conocido completamente a Dana, quien tenía todavía más información que compartir conmigo debido a su justificado enojo. Me mostró conversaciones de texto donde Dylan le prometía matrimonio inmediatamente después de que yo firmara los papeles del divorcio, y él recibiera su supuesta parte de nuestros bienes comunes. Sin embargo, lo verdaderamente impactante estaba por venir. Existían mensajes dirigidos a otra mujer llamada Carly, conteniendo promesas románticas similares. Estos databan de apenas 2 días atrás. Dana había descubierto estas conversaciones la noche anterior. Además, Carly resultó ser la hija del jefe de Dylan. Habían estado viéndose durante semanas, simultáneamente mientras él convivía con Dana asegurándole ser el amor de su vida. Los mensajes contenían contenido bastante explícito. Este hombre había trascendido la simple infidelidad para convertirse en un auténtico depredador emocional. Antes de marcharse, Dana me ofreció acceso al correo electrónico de Dylan.
Aparentemente, utilizaba idéntica contraseña para todas sus cuentas, y ella había estado monitoreando sus comunicaciones. Me confesó que él la había utilizado exactamente igual que a mí. Siempre he procurado actuar correctamente. Mantener una conducta ética ha sido fundamental en mi identidad personal. Pero, ¿a dónde me ha conducido ese comportamiento? Quizás sea momento de abandonar parcialmente mi rectitud habitual y traspasar ciertos límites establecidos. Actualización 3. Hace exactamente 3 días, todo cambió drásticamente. Para quienes se preguntaban si finalmente revisé las cuentas electrónicas de Dylan, debo aclarar que no lo hice. No porque careciera de interés, sino porque resultó completamente innecesario. Hace 3 días, mi teléfono literalmente explotó con notificaciones. 17 llamadas perdidas de Dylan en apenas 20 minutos. Cada una se dirigía directamente al buzón de voz. Ni siquiera necesité escuchar los mensajes para comprender exactamente lo que había ocurrido. Los textos que siguieron posteriormente lo dejaron perfectamente claro. Me preguntaba desesperadamente cómo podía hacerle esto, afirmando que sabía con certeza que yo estaba detrás de todo. Me suplicaba que le devolviera la llamada, informándome que estaban presentando cargos formales contra él. Insistía en que su vida quedaba completamente arruinada por mi culpa, que perdería su licencia profesional y jamás podría volver a trabajar en el sector financiero. Su último mensaje, escrito completamente en mayúsculas, exigía que respondiera inmediatamente el teléfono, seguido por una impresionante colección de insultos. A través de conocidos comunes, pude enterarme de la historia completa. Mi conversación con Marcus había desencadenado efectivamente una auditoría interna, revelando un patrón sistemático de irregularidades. Los gastos relacionados con cenas compartidas con Dana resultaron insignificantes en comparación con lo descubierto posteriormente. Una vez que el equipo financiero profundizó en la investigación, encontraron años de informes fraudulentos, clientes completamente ficticios y fondos malversados. Se trataba de pequeñas discrepancias diseñadas específicamente para no despertar sospechas, pero mantenidas durante tanto tiempo que la suma total resultaba considerable. Mis $15,000 han quedado relegados considerablemente en importancia. Estamos hablando de miles de dólares simplemente desaparecidos. Aparentemente, Dylan había estado operando un esquema sofisticado durante casi 3 años completos. Creaba cuentas ficticias de supuestos clientes, falsificaba sistemáticamente informes de gastos y se apropiaba de los reembolsos correspondientes. También había estado ofreciendo oportunidades de inversión privadas a clientes legítimos, recibiendo su dinero en efectivo. Algunos de estos clientes eran personas con recursos económicos limitados, que accedieron a entregarle sus ahorros únicamente porque él trabajaba en una firma prestigiosa. Actualmente la empresa está contactando a todas estas personas, muchas de las cuales ignoraban completamente haber sido estafadas. Esa misma tarde, Marcus me llamó personalmente para informarme que posiblemente la policía necesitaría entrevistarme como testigo en el caso de fraude contra Dylan. Le aseguré mi completa disposición para cooperar, sin necesidad de que insistieran, comprometiéndome a proporcionar toda la información relevante que pudiera tener. Más tarde esa noche, recibí una llamada de Dana. Me comunicó que había terminado definitivamente su relación con Dylan. Sorprendentemente, él había intentado responsabilizarla por sus actividades fraudulentas, alegando que toda la operación había sido ideada por ella. Naturalmente, nadie creyó semejante acusación. Debería sentirme completamente victoriosa. Esta era precisamente la venganza que había puesto en marcha. Sin embargo, experimenté sentimientos completamente diferentes. Resulta extraño, pero no considero que mi vida mejore automáticamente solo porque la existencia de Dylan se haya desmoronado. No malinterpreten mis palabras. Creo firmemente que las consecuencias para Dylan son absolutamente justas. No por mí personalmente, sino por su empresa y especialmente por las personas inocentes que engañó. Sin embargo, esto no transforma milagrosamente mi propia situación. Los acontecimientos no concluyeron ahí. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, me despertaron con golpes insistentes en la puerta de la casa de mi hermana. Durante las semanas transcurridas desde nuestro último encuentro, Dylan parecía haber envejecido una década completa. Irónicamente, si no fuera por mi condición ocular, ahora él sería quien parecería haber robado de la cuna, o tener un modelo más antiguo. Evidenciaba signos de intoxicación etílica, pues cuando le indiqué que se marchara debido a lo inapropiado de la hora, arrastraba notablemente las palabras. Mi comentario sobre lo inapropiado no solo hacía referencia al horario, sino a toda la situación en su conjunto. A través de la puerta, Dylan encadenó disculpa tras disculpa desesperada. Reconoció haber cometido un grave error, e intentó modificar su narrativa anterior.
Repentinamente me describía como madura y hermosa, en lugar de vieja y ridícula, como lo había hecho anteriormente. Me ofrecía absolutamente todo, desde devolver íntegramente mis $15.000 hasta aceptar terapia matrimonial e incluso mudarnos permanentemente a mi ciudad natal. Gritaba descontroladamente: «Lo que desees, solo por favor, abre la puerta». Resultaba particularmente irónico considerando que hasta hace escasos días amenazaba con destruir completamente mi vida. Ahora era él quien suplicaba en mi puerta mientras su existencia quedaba reducida a cenizas. Lo más impactante es que realmente no hice demasiado para provocar esta situación. Simplemente comuniqué una sospecha legítima a Marcus, pero la realidad resultó considerablemente peor. Fueron sus propias acciones las que determinaron este desenlace, incluyendo el daño causado a Dana, quien posteriormente presentó evidencias adicionales que poseía. Finalmente, su obsesión por la juventud le ha generado innumerables problemas. En el gesto más insignificante pero enormemente satisfactorio de mi vida, le envié un único mensaje: «Esta mujer vieja no va a salvarte esta vez». Después de leer mi respuesta, permaneció frente a la puerta hasta el amanecer. Ocasionalmente pronunciaba mi nombre en voz baja. A intervalos golpeaba débilmente la puerta. Me retiré tranquilamente a mi habitación y disfruté internamente cada momento de esta situación. Agradezco profundamente que mi hermana tenga el sueño particularmente profundo, porque al día siguiente le comenté: «¿Escuchaste lo que ocurrió anoche?», y simplemente respondió: «¿Qué? ¿Otra vez discutieron los vecinos?». Consecuentemente, tuve que relatarle todo el incidente. Para cuando terminamos de desayunar, él ya se había marchado, pues ella misma verificó su ausencia. Actualización 4. Han transcurrido varias semanas desde mi intervención quirúrgica. Concretamente, 5 semanas completas desde que alquilé mi casa, y 4 desde que el mundo de Dylan se desmoronó definitivamente. Durante las últimas semanas, he sido entrevistada 2 veces por la policía respecto a los fraudes financieros cometidos por Dylan. Compartí absolutamente toda la información que conocía, que honestamente no era significativamente más extensa que lo ya comunicado previamente a Marcus. También descubrí que Dylan intentó implicarme directamente en sus actividades ilícitas, sugiriendo que yo estaba completamente al tanto de sus estafas, y que me había beneficiado personalmente de sus operaciones fraudulentas. Afortunadamente, la evidencia disponible no respaldaba en absoluto sus acusaciones. Nuestras cuentas bancarias estrictamente separadas, y el hecho indiscutible de que nuestro estilo de vida jamás reflejó ingresos adicionales ocultos, resultaron factores determinantes a mi favor. La mañana siguiente a la visita nocturna de Dylan, contacté inmediatamente a mi abogada. Ella redactó nuevos documentos de divorcio que hacían que la versión original presentada por Dylan pareciera extremadamente generosa en comparación. Con evidencias contundentes de su conducta financiera irregular y su completo abandono durante mi crisis médica, me aseguró que el proceso legal sería relativamente sencillo. No exageraba en absoluto. Los crecientes problemas legales de Dylan lo volvieron particularmente ansioso por alcanzar un acuerdo rápido. Su abogado de oficio le advirtió claramente que disputar los términos del divorcio solo complicaría considerablemente su ya comprometida situación penal. Firmó mis condiciones sin presentar objeción alguna. Renunció formalmente a cualquier reclamación sobre la propiedad. Renunció igualmente a cualquier solicitud de apoyo financiero. Según mis estimaciones, el divorcio se resolverá en tiempo récord. Actualización 5. Comprendo perfectamente que desean conocer qué ha sucedido finalmente con Dylan. Después de todo, cuando realicé mi última publicación, enfrentaba numerosos problemas legales. Les confirmo que no ha vuelto a aparecer inesperadamente durante la noche, y mi hermana continúa disfrutando de su característico sueño profundo. Permítanme hablar primero sobre mi situación actual. He regresado definitivamente a mi ciudad porque aquí mantengo mi empleo, mis amistades y prácticamente toda mi vida. Sin embargo, me he mudado a una vivienda diferente que estoy alquilando temporalmente. Reconozco que habría resultado financieramente más conveniente conservar mi antigua casa, evitando así pagar arrendamiento. Pero, ¿permanecer allí rodeada constantemente de todos esos recuerdos dolorosos? No, definitivamente no. En su lugar, opté por trasladarme a un espacio más reducido, logrando que el alquiler que recibo por mi propiedad original cubra perfectamente el costo de este nuevo lugar, permitiéndome incluso ahorrar una cantidad razonable. Quizás eventualmente considere la posibilidad de encontrar nuevamente el amor. No estoy segura, simplemente dejaré que el tiempo determine ese aspecto. El proceso de divorcio está completamente finalizado, sin documentación pendiente por presentar, firmar o cualquier otro trámite. Oficialmente ya no estamos casados. El acuerdo establecía específicamente que cada parte conservaría exclusivamente lo que legítimamente le pertenecía,
exceptuando mis $15.000 y los objetos que sustrajo indebidamente de mi residencia. Con esos elementos recuperados, honestamente ya no me preocupa en absoluto lo que pueda sucederle a Dylan en el futuro. Personalmente, puede terminar viviendo bajo un puente asando castañas para subsistir. Para que comprendan adecuadamente esa referencia humorística, debo explicarles primero sus actuales problemas legales. Y ciertamente han sido numerosos durante estos meses. Desde su empresa, que lo despidió con justa causa, hasta la demanda formal por malversación de fondos, complementada con una acción legal colectiva presentada por todas las personas que estafó sistemáticamente. Proceso al que, por cierto, también se unió oficialmente su antigua empresa. No exclusivamente para restaurar su imagen corporativa, sino porque el superior directo de Dylan mantenía un interés particularmente personal en supervisar minuciosamente el caso, considerando que Dylan había involucrado inapropiadamente a su hija. Sorprendentemente, no se ha formalizado una demanda penal contra él. Alcanzaron un acuerdo que eliminaba completamente los cargos penales si aceptaba reembolsar hasta el último centavo a cada persona perjudicada por sus estafas. Consecuentemente, se vio obligado a entregar absolutamente todo su capital disponible y, adicionalmente, solicitar un préstamo de dimensiones considerables. Según la información que he recibido, ha solicitado asistencia económica a sus padres para obtener dicho préstamo. Sin embargo, la condición fundamental para evitar su encarcelamiento exigía cancelar inmediatamente la totalidad de la deuda, dejándole absolutamente sin alternativas. Actualmente debe encontrarse en una situación económica extremadamente precaria, si la cifra que he escuchado resulta precisa. Me sorprendería genuinamente que conservara siquiera recursos mínimos para subsistir. Con esta afirmación considero que he transmitido completamente la situación.